Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy quería hablaros de un documento que ha caído en mis manos, que básicamente es este, de la presentación de los presupuestos generales del Estado del 2022 del Consejo de Ministros de hoy. Bueno, y me ha parecido que como ahora mismo la mayoría de pequeñas empresas estamos en el proceso de realizar nuestros propios presupuestos, pues quizá hacer un análisis crítico a este documento pues podría tener alguna utilidad para otras personas que estén enfrascadas dentro de este mismo proceso de planificación presupuestaria o estratégica de cara al año próximo. Entonces creo que hay una serie de mejores prácticas que en este caso no se han aplicado y he creído que podía ser interesante el compartirlas, ¿no? Entonces, lo primero que he hecho ha sido convertir este documento de PDF a PowerPoint, ya que creo que la mayoría de las empresas es con el software que utilizamos. Y además tiene PowerPoint algunas herramientas que nos ayudan mucho a tener una visión sobre el documento, ¿no? Entonces, básicamente he identificado 10 elementos que creo son muy mejorables en este documento y voy a hacer una crítica, pero no en el fondo, es decir, el contenido de este plan, que bueno, puede ser justa o injustamente criticado por personas que sepan mucho más que yo de macroeconomía o de política presupuestaria. Sin embargo, lo que voy a hacerlo es desde la perspectiva de el storytelling o del contar una historia a través de un documento, ¿no? Y de cómo se puede hacer para presentar presupuestos, ya que esto sí que lo he hecho durante muchos años, ¿no? Entonces, básicamente sé que esta es una presentación que no me atrevería a presentar a ningún consejo de dirección y os voy a explicar pues 10 elementos que yo creo que son cambios que podrían hacer que esta presentación tuviera muchísimo mejor pinta, ¿no? Entonces vamos a empezar por un aspecto puramente formal, que es el de la imagen, ¿no? Aquí creo que el primer punto que me llama mucho la atención es la portada. Y de hecho, el hecho que tenga dos portadas que dicen prácticamente lo mismo, aunque en esta primera habla de la presentación del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, con un loguito que han diseñado especial para la ocasión, y en el siguiente, saltándose su propio loguito, pues han puesto presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la recuperación justa, que parece que es como el leitmotiv de este documento. Y me llama la atención que a modo de contraportada pues han vuelto a utilizar la portada. Bueno, creo que eso es casi un tema de un poco de vaguería de la persona que ha hecho este documento, ya que sin duda pues se podría hacer una contraportada que dejara claro que es el final del documento, ¿no? Y luego es un documento que no utiliza anexos, lo cual en un documento pues técnico, complejo y que trata temas difíciles de explicar, pues creo que siempre ayuda a tratar de sacar aquella información que sea más estándar o más de soporte, anexos, y mantener un hilo argumental que te permita explicar la historia que hay detrás de estos presupuestos generales del Estado. Este es el primer punto que me llama la atención. El segundo que se ve a nivel visual es el tema de fuentes y tamaños, ¿no? Se utilizan muchas fuentes distintas en formatos distintos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando pues, una fuente al 24 en negrita contra una fuente regular en 22 y otra fuente de otra familia distinta en 28 en el titular. En la página siguiente esperaríamos volver a encontrarnos las mismas letras en el mismo tamaño, pero nos encontramos otro tamaño de letra, en este caso el uso de mayúsculas como forma de resaltar el contenido o poniéndole un fondo al texto, ¿no? Entonces, a nivel de consistencia de un documento, para mí es muy importante que tratemos de utilizar siempre un grupo reducido de fuentes
y utilizar siempre los mismos elementos para resaltar aquellos mensajes que creamos que son más importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, parece que el uso que se hace en las primeras páginas es de utilizar los números, pues se ponen en negrita con un fondo amarillo, y los tópicos en los que se está invirtiendo, pues en mayúsculas y en azul. Sin embargo, cuando pasamos más adelante en el documento, pues se utiliza este mismo recurso o una versión modificada de este recurso para hablar del titular de una gráfica. Esto sin duda no es la mejor práctica, puesto que es muy confuso para la persona que está leyéndolo, ¿no? Ya que la jerarquía de la estructura de las palabras dentro de una página debería servirnos para enfocar la atención de nuestro espectador en aquellos elementos que queramos resaltar, cosa que no se logra si lo utilizamos de forma inconsistente. Otro punto que me ha llamado la atención es el tema del template. El template es, bueno, en castellano creo que la palabra correcta es el patrón de diapositivas que utiliza la compañía, o en este caso la institución, el gobierno de España. El problema con esto es que utiliza, bueno, aparte de que el patrón está algo pixelado, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Entonces es una imagen de poca calidad, como veíamos en la portada, ¿no? Donde también tenemos una imagen pixelada que pierde calidad cuando hacemos zoom sobre ella, lo cual obviamente tampoco ayuda a nivel visual a que el espectador se sienta en su estado de confort, ¿no? Sin embargo, el punto que quería enfocar es que con curvas perdemos una cantidad importante de real estate, ¿no? Esto es un espacio de la página que no vamos a poder utilizar, y en la parte superior de la página pues también se utilizan unas formas curvas, en este caso con un titular, que es los presupuestos de la recuperación justa, que como hemos dicho viene a ser el leitmotiv de la presentación. El tema es que en esta presentación probablemente sea lo único que se utiliza de forma consistente, y ni aún así del todo, ya que parece que son varias presentaciones que distintas personas han ido pegando. Aquí tenemos una que pregunta por qué los presupuestos generales del Estado de la recuperación justa, como una pregunta, mientras que en otras slides lo pone como una aserción, ¿no? Como una frase, como un enunciado, ¿no? Esto sin duda pues tampoco ayuda a transmitir el mensaje, ¿no? Volvemos a esta vista y aquí lo que intentaba explicar es el problema de este template, ¿no? Por un lado tenemos la cantidad de espacio que perdemos tanto arriba como abajo, lo cual no sería un problema, ya que estamos dividiendo realmente la página en 3 elementos, que serían pues nuestro header o titular, el bottom, que sería el pie de página, y luego el centro o contenido de la slide. Lo normal sería que utilizáramos los headers o los titulares de forma lateral para contar una historia, y utilizamos el centro o el contenido para proporcionar los argumentos que nos ayudan a consolidar este titular y apoyarlo. Y por último utilizaríamos el pie de página como la zona donde se ponen las anotaciones o clarificaciones o referencias que creamos que son relevantes para justificar el contenido en la parte central de la página. En este caso, pues no se hace así, ¿no? Simplemente se utiliza la cabecera para repetir de forma machacona este mismo leitmotiv, y se usa la parte central de la página o el content
para poner argumentos o tópicos un poco de forma casi aleatoria. En cuanto a los pies de página o las referencias, pues la verdad es que se hacen muy pocas referencias, eso se echa a faltar, y cuando se hacen estas referencias, pues se hacen de forma inconsistente, ¿no? Pues aquí se pone abajo en una letra 14, aquí no se utilizan, pero aquí sí, con distintos tamaños de letra, desde el 12, el 10, etc. Bueno, aquí otra vez se utilizan, pero de una forma realmente inconsistente, ¿no? Otro tema que ayuda es que muchas veces vamos a tener que utilizar varias notas al pie. Una forma de llamar a la nota al pie es hacerlo con un asterisco, como se hace aquí. Pero yo creo que una forma mucho más efectiva sería hacerlo con el uso de hiperíndices, de superíndices. Estos superíndices, por ejemplo, pues nos podrían ayudar a identificarlo. En caso de que tuviéramos varias notas, pues podríamos identificar a qué hace referencia la nota al pie. Un último punto que creo que es relevante es este icono, que se repite también en toda la presentación, y que no solo ocupa parte del pie de página, sino que entra en el contenido, ¿no? Lo cual, en cierta medida, pues nos limita un poco al utilizar la parte central de la página, ya que es como una pequeña muesca, ¿no? Es un poco como el notch del iPhone, que nos hace perder un real estate pues muy valioso. Entonces, hemos dicho respecto de este primer punto, en la portada, las fuentes y tamaños, el uso del template. Y un último punto es que una vez que tenemos un template definido, deberíamos tratar de utilizarlo de forma correcta, es decir, no salirnos de las rayas, ¿no? Esto es algo que la mayoría hemos aprendido, pues eso, en el preescolar, pero algunas personas pues ahí tienen un poquito más de problemas, ¿no? Como esta. Entonces entran en la parte del bottom de la página, no respetando los espacios definidos en la página, ¿no? Y creando esta sensación un poco de descontrol. Vale, esta sería la primera parte pues más visual, ¿no? Cosas que llaman la atención y que si lo hacemos bien pues podemos dar directamente una imagen de consistencia mucho más amplia, ¿no? Tener una portada clara y una contraportada definida, no utilizar dos portadas, utilizar fuentes consistentes que nos ayuden a que nuestro espectador vea rápidamente de qué clase de datos se trata en base a su tamaño y si utiliza el sombreado, la negrita, la cursiva, el subrayado o cualquier otro recurso de ilustración. El tercero es utilizar un template que trabaje para nosotros y que no vaya en nuestra contra. Quizá nos parecía que estas líneas curvas son fantásticas y muy interesantes a nivel visual, pero sin duda a la hora de trabajar pues nos hacen la vida muy, muy difícil, ¿no? Y el último punto es ceñirnos a los espacios que creamos en la página para cada elemento. El segundo punto que me ha llamado la atención es la falta un poco mucho de estructura, ¿no? Y de cómo, pues nos encontramos aquí una primera página que habla de los presupuestos de la recuperación justa. Y habla de tres pilares: la ciudadanía primero, la transformación económica y la responsabilidad fiscal. Y conceptualmente no me parece mal, ya que pues establece cuáles son los objetivos y las prioridades de este plan, de este presupuesto general. Y nos da unas líneas sobre las que va a tratar el resto de la presentación. Sin embargo, cuando hacemos esto, que es justificar nuestro leitmotiv, ¿no? Esta frase, los presupuestos de la recuperación justa, en tres pilares, después deberíamos trabajar cada uno de estos pilares para demostrarnos que es cierto.
y hacerlo con cierta consistencia, ¿no? El problema aquí es que no va en esta línea, sino que va soltando datos de forma un poco aleatoria, como un poco con la esperanza de que la gente se impresione por la clase de los números, y suena mucho a como si lanzaran tweets, ¿no? Sin un orden aparente, sin una estructura lógica, etcétera. Yo siempre recomiendo, primero de todo, empezar por un contexto. Una vez que hemos proporcionado el contexto, pasar a desarrollar un poco la estructura de la presentación o la agenda y cuáles son los elementos que queremos ir justificando durante el resto de páginas, y terminar con unas conclusiones, ¿no? Ya que creo que al final siempre ayuda a que la gente se lleve las ideas clave, ¿no? Porque el tiempo de atención de una persona media pues no tiende a ser excesivamente largo. Entonces aquí pues no se está haciendo, ¿no? Si bien aquí luego pasamos de hacer un poco de spoiler de la presentación con las líneas maestras o aquellas cosas que supongo que la persona que ha hecho estos presupuestos le daba más orgullo, pues entramos en el cuadro macroeconómico. En este caso, he hecho faltar mucho las referencias, ¿no? ¿Quién es el que dice que el PIB en 2022 va a crecer un 7%? Para saber si es un organismo independiente y reputado o si es el propio equipo que ha hecho estos presupuestos, ¿no? O es otro organismo del Estado. En cualquier caso, falta un poco de contexto aquí. Después pasamos a ingresos no financieros del Estado y luego la evolución de la economía y de la recaudación fiscal, ¿no? Aquí, en general, me falta un poco el tema del orden, ¿no? ¿Por qué empezamos por el cuadro macroeconómico? Lo tengo más o menos claro, pero luego pasamos a ingresos no financieros y luego los junta los dos en un gráfico, ¿no? Hablando de unas cuentas prudentes, la recaudación fiscal aumentará un 8,1% en 2022. Aquí tengo una duda que me planteo, que es por qué son cuentas prudentes, que tiene que ver que la recaudación fiscal aumentará un 8% en 2022 con que sean cuentas prudentes, ¿no? De hecho, esperar que las cuentas durante el 2022 vayan a crecer en un 8%, o dicho de otra forma, en 30.000 millones de euros, pues no me parece una hipótesis prudente en cualquier caso. Pero bueno, aquí vuelve a faltar lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una referencia en pequeñito, ¿no? Fuente INE y agencia tributaria. Pero en cualquier caso, cuesta un poco de ponerle cara a esto, y tampoco entiendo muy bien el orden de las páginas, ¿no? Entonces pasamos a el techo de gasto para 2022, se mantiene en máximos históricos, lo cual pues tampoco me da mucha pista de si eso es bueno o es malo, o por qué el techo de gasto son estos 196.000 millones, cuando sé que la recaudación de este año va a ser de 250.000, ¿no? Entonces me falta un poco el contexto, ¿no? Yo siempre me gusta utilizar un número completo y más de alto nivel, como por ejemplo, pues ver un balance de los ingresos y gastos, ¿no? O una partida de doble entrada entre esto es lo que se ingresa por los distintos conceptos y esto es lo que se gasta en los distintos conceptos, quedando un superávit, o supongo que en este caso un déficit. ¿Y cuál es este déficit? Entonces, a partir de ahí generamos como las macromagnitudes que nos ayudarán luego a poner en contexto el resto de números, ¿no? Es decir, pues si sé que el techo de gasto es de 200.000 millones de euros, pues ya puedo poner en contexto
estos 12.000 millones, pues es un 5%. Si no tengo estas cifras, pues cuando me dan un titular, pues básicamente pues es muy fácil que me manipulen, ¿no? Que no es lo que querríamos, porque en un consejo o en una situación normal dentro de una organización, si viniera una persona a presentar algo con la intención de manipular y se le identifica, pues obviamente perdería la credibilidad. En este caso, como el ciudadano medio no va a entrar en este detalle, pues se lanzan una serie de titulares y ahí quedan, ¿no? Siguiente punto es respecto de los gráficos. Bueno, aquí se trataría un poco de ejecutar correctamente los gráficos. ¿Por qué utilizamos uno y no otro? ¿Y cómo se podría hacer mejor un gráfico, ¿no? Pues un tema que veo, por ejemplo, es bueno, el tener distintas leyendas en 1, 2, 3 y 4 sitios distintos. 1, 2, 3 y 4 sitios distintos para el mismo gráfico, pues seguramente se podría haber simplificado. El siguiente sería estas líneas grises que se ponían antiguamente en los gráficos, pues creo que tampoco serían necesarias, ¿no? Por otro lado, bueno, esto ya es un tema más estético, pero creo que pueden suavizarse las líneas, lo cual también resulta un poco menos confuso para el espectador. Y otro punto que creo que es importante es el de las referencias, ¿no? Es verdad que aquí pone pues, las referencias de 2022, pero ayudaría a tener en este pico, por ejemplo, y en este, o en este también, pues unas referencias, ¿no? Pues por ejemplo, después de 2008 y 2009, donde cayó los ingresos tributarios alrededor del 15%, se recuperaron en un 10%. En este caso, en el que los ingresos han caído en alrededor del 10%, esperamos un 8 seguido de otro 8. Bueno, si ponemos un histórico en general, queremos extraer algunas conclusiones que nos permitan entender pues las previsiones que estamos haciendo, ¿no? Si no, pues no hace falta ponerlo, ¿no? Si voy a ponerte aquí unos gráficos en los que veo una situación parecida a la de ahora, es decir, una crisis en ciertos años, pero no utilizo estos datos para argumentar nada, pues creo que este tipo de gráficas siempre confunden más de lo que aportan, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos explicar simplemente los 4 últimos años o los 5 últimos años y hacerlo en un gráfico más claro si no vamos a utilizarlo. Pero bueno, este tema de los gráficos creo que ocurre prácticamente en todas las páginas, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de reparto de fondos europeos por capítulos. Me faltaría el número total. Pero bueno, vemos que aquí pone que casi 9 de cada 10 euros del plan de recuperación se destinarán a inversión. Bien, luego aquí veo transferencias de capital 80%. Y aquí inversiones reales 4,6, ¿no? Lo cual me lleva a un 85%. Es decir, estos casi 9, pues son 8,5 de cada 10 euros se destinarán a inversión. Y aquí lo lees como algo positivo, ¿no? Si fuera otra cosa, en plan 8,5 de cada 10 euros del dinero que me dan mis padres para hacer la compra se gasta en la compra, lo encontraríamos un auténtico fracaso. Entonces, tenemos que ir con mucho ojo con traer datos a la mesa que puedan interpretarse en contra de los argumentos que queremos dar. Ya que las estadísticas, pues muy fácilmente pueden utilizarse en nuestra contra, ¿no? Y abrir debates que podrían durar pues toda la sesión y por lo tanto impedirnos continuar nuestra argumentación que hemos ido preparando con el tiempo.
Pero bueno, esto ocurre en todos. A veces se utilizan tablas, a veces se utiliza esto, que no sabría definir muy bien qué es. A veces se utiliza este pie chart. Incluso cuando se utiliza el pie chart, probablemente con los colores incorrectos o los colores que no son los del manual, pues se utiliza una forma diferente para poner las leyendas, ¿no? Aquí se utilizan pues con una flecha sobre el espacio. Aquí se utilizan con una leyenda exterior al gráfico. Bueno, mi recomendación es siempre utilizar los mismos elementos visuales porque confunden mucho, ¿no? al espectador. Tercero es el tema que habíamos hablado de la estructura. Bueno, otro punto es el tema de la estructura, ¿no? Uno de los elementos que habíamos hablado es 6 de cada 10 euros del presupuesto nacional se destinan a gasto social. Y es un mensaje que parece bien elaborado, porque aquí lo tengo, 6 de cada 10 euros del presupuesto nacional se destinan a gasto social, y aquí pues habla de que la ciudadanía primero, ¿no? Y supongo que eso se refiere al gasto social. El tema es que me llama la atención que cuando me tienes que repetir tanto el mismo mensaje, pues se me da la impresión de que quizá no lo tienes tan claro, ¿no? Cuando básicamente pues tienes esta gráfica que es muy clara, pone 6 de cada 10 euros se destinan al gasto social. Otro tema menor, pero sería, pues aquí no me utilices decimales, redondea 60 para que realmente sean 6 de cada 10 euros y no 5,98 de cada 10 euros. Porque estamos hablando de un presupuesto y probablemente entre lo que se apruebe ahora y lo que se cumpla realmente, pues habrá ciertas discrepancias, ¿no? Entonces, no tenemos que ir con miedo a redondear ciertas cifras. Bueno, habíamos hablado de este tema de enviar cosas que no entran dentro de este flow o este flujo a anexos. Este sería un ejemplo claro. Es una comparativa entre el presupuesto del 2021 y 2022 a nivel de políticas, ¿no? Probablemente aquí también tenemos este punto que son los 230.000 millones de gasto social sobre 430.000. Parece que, o 500, bueno, me resulta complejo saber realmente cuál es el presupuesto que se está aprobando, ¿no? Incluye la parte nacional, incluye la Unión Europea, no lo incluye, cuál es este total, estos 27.633 millones de euros de los que nos habían hablado aquí, parece que son los fondos europeos especiales que se han aprobado. Sin embargo, cuando miramos el plan aquí, esta cifra en 2021 era de 26.634. Hay unas notas aquí que no se están pegando, entonces, bueno, pues debería haberse limpiado, ¿no? Ya que me gustaría saber cuál es la nota 2 o la nota 5 o la nota 6, ¿no? Ya que lo hace tremendamente difícil de seguir. Otro tema, otro gráfico aquí en el que transformamos totalmente el formato, ¿no? Bueno, estas barras tan finas probablemente sean un pequeño error de diseño, ¿no? Bueno, aquí volvemos a utilizar un recurso nuevo, que es el número de empleos ofertados aumenta un 8,5% en 2021 respecto a 2020, con esta flecha amarilla fantástica. Bueno, la tasa de reposición, supongo que sigue hablando de los puestos de trabajo en el sector público, que si no me equivoco, pues... Bueno, no son uno de los temas clave de este presupuesto. Sin embargo, luego parece que sí que se utilizan como uno de los temas a reforzar, ¿no? Y se les da un pequeño loop
de 3 páginas, ¿no? En el que se habla de cómo el gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público, de cómo la tasa de reposición general es mucho más alta que cuando había un gobierno que no éramos nosotros, y un tercero que es que compara el gobierno actual con el gobierno de la competencia. Lo cual no está mal per se, bueno, salvo que, bueno, no está comparando está comparando peras con manzanas, ya que se trata de dos periodos económicamente diferentes, ¿no? 2012 al 17, son 5 años en un contexto distinto al actual, que son del 18 al 21, y supongo que tiene que haber unas necesidades para lanzar estas ofertas de empleo público, etc. Esto, en cualquier caso, son loops de 2-3 páginas que refuerzan una de las ideas importantes para nosotros, ¿no? El problema es que esta parece algo desligada de los presupuestos que nos habían dado, ¿no? La ciudadanía primero, la transformación económica y la responsabilidad fiscal. En principio, incrementar la oferta pública de empleo público va en contra de la responsabilidad fiscal. Incrementar el número de empleados públicos no parece que aporte nada a la transformación económica. Y bueno, quizá en el primero cogido un poco con pinzas, pero bueno, esto lo hacemos constantemente en las presentaciones de presupuestos o de estrategia, pues entraría dentro del pilar de la ciudadanía primero. Pero me faltaría un punto que se explica justo después, que es que la ciudadanía primero corresponde con revalorización de las pensiones contributivas, porque eso afecta a 10 millones de pensionistas, etc., ¿no? Sin duda, el orden de estas slides es un horror, pero bueno, si lo explicáramos así, pues quizá sería posible. Bueno, luego vuelve a entrar en la juventud, ¿no? Aquí primero habla de otros temas y tal, bueno, las medidas de la juventud. Luego otro punto que habla de las políticas para reactivar y modernizar el tejido productivo, que esto sí que iría con el primer pilar, con el segundo pilar del que habíamos hablado. Luego habla de que el déficit bajará hasta el 5% y se reducirá a más de la mitad en 2 años, ¿no? Aquí otro tema de consistencia es que por un lado hace previsiones del 21 y el 22 y por otro llega hasta el 24. Entonces deberíamos utilizar periodos de tiempo comparables a lo largo de la presentación, ya que si no, pues creamos un poco el cherry picking que llamamos, ¿no? Que es ir dirigiendo aquellos datos que más nos interesan, pues como obviamente no voy a poder enseñar un número bonito para 2022, pues voy a enseñar más años, ¿no? Este cherry picking pues nos suelen pillar muy rápido, ¿no? Por último, las tasas de referencia del déficit, pues bueno, eso es una tabla que realmente no sé si aporta mucho aquí, ¿no? Ya que lo que hace es dividir el déficit entre las distintas administraciones o entidades públicas. Luego vuelve de forma mágica la evolución de la deuda pública, que tiene senda descendente, pues mágicamente. Supongo que esto de una manera o de otra estará relacionado con este gráfico que nos mostraban aquí entre ingresos tributarios y el PIB, y con el elemento mágico del gasto, ¿no? Pero si el gasto sube y el PIB crece en línea con los ingresos tributarios, la pregunta es cómo narices disminuye el porcentaje de la deuda sobre el PIB. Pero bueno, esto en un consejo pues acabaría siendo una discusión muy larga. En este caso, como no tenemos a quien pedirle explicaciones, pues ahí se termina, ¿no? Y por último habla de recursos para las comunidades autónomas, que es
es algo como mágico que aparece aquí. En los 4 años completos de gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 490.000 millones de euros, un 36% más que durante los últimos 4 ejercicios de Mariano Rajoy, ¿no? Sin duda, un directivo que se pasara una presentación comparándose con el anterior director general, pues no haría muy buena carrera, ¿no? Pero aquí volvemos a lo mismo. Me falta contexto para saber si es mucho, si es poco, o si es necesario o qué se va a hacer con este dinero, ¿no? Y luego habla de unos fondos extraordinarios, bueno, que obviamente no deberían compararse porque son extraordinarios, ¿no? Y viene de ahí mismo la palabra. Y por último, habla también de más recursos para los ayuntamientos. Perfecto. Entonces, este pequeño loop final, ¿no?, de más recursos para comunidades y ayuntamientos, realmente la pregunta es si, ¿por qué no se comparan los o sea, me falta consistencia aquí, ¿no? ¿Por qué no me explicas también la cantidad de recursos que se estaban dando en el mismo periodo en uno y otro gobiernos, ¿no? Que es lo que yo preguntaría a un directivo que te está contando esta historia. Así que, por sumarizar, ¿no?, creo que es una muy mala presentación. La portada y la contraportada son la misma. Hay una segunda portada que realmente aporta poco. Las fuentes y tamaños del texto son inconsistentes y se utilizan de forma diferente, generando jerarquías visuales que el espectador difícilmente puede entender. No tiene una agenda clara que me explique cuáles son los puntos y objetivos de esta presentación, ni sigue una estructura que me permita seguir el hilo de lo que se está contando. Utiliza un template, un patrón de diapositivas que ayuda muy poco a nivel visual, que deja poco espacio y que genera ese notch con ese logo que se repite mucho, perdiendo un real estate muy valioso, impidiendo que las páginas gocen de la jerarquía visual que les permitiría contar de una forma más efectiva una historia, ¿no? Luego hay un tema de falta de cuidado, que básicamente consiste en que se salen de los marcos establecidos para cada uno de los elementos y los gráficos están mal ejecutados, con elementos superfluos, con leyendas múltiples e inconsistentes, con titulares que emiten juicios de valor complejos, sin sentido o incluso subjetivos, que podrían estar sujetos a interpretación, incluso en el sentido contrario al que se está explicando en la página. Incluso muchos de estos elementos podrían moverse anexos, ya que no aportan nada al hilo argumental central de este documento. Las notas al pie y las referencias son escasas, incompletas y se usan de una forma también muy inconsistente. Y por último, creo que el documento no tiene objetivos claros al inicio ni conclusiones que podamos utilizar, ¿no? Así que en general creo que si tratamos de evitar todos estos errores en las presentaciones que hagamos de nuestros presupuestos durante este año, pues creo que podemos tener reuniones mucho más efectivas y discutir lo que realmente importa, ¿no?, que es la estrategia de las empresas.